Conversan hoy con la señora Mirta Legrand, el señor Luis Majul, el doctor Nelson Castro, la señora Mónica Gutiérrez, la senadora nacional Norma Morandini, el licenciado Gustavo Noriega, con nosotros la señora Mirta Legrand. Muchas gracias, muchísimas gracias. Muchas gracias. Noriega, ¿viene por primera vez usted? La primera vez que vengo. Pues... Y hace como 40 años que no me dicen licenciado. Estoy muy contento. Pero lo es. Lo soy, pero hace 3 vidas más o menos. Y hace mucho que no se pone traje. También. Ay, qué increíble. Y fue papá hace días. El mismo día que revolearon la silla fue papá. Fui papá 2 días después de los incidentes. ¿Ya tenía chicos o es el primero? Tengo un chico de 16 años, pero este es el primero de mi mujer. Ajá. Sí. Y ¿Un bueno, se varón adelantó fue, un un poco varón? por los eventos del... ¿Un varoncito es? Afuera quiero ir a mirar. Sí. Que fue interesante porque esta gente de Nueva Chicago, que fue a la presentación del libro, adelantó la salida del libro, porque se empezó a distribuir enseguida, y adelantó la salida de mi hijo también. Vamos a explicar que, bueno, en la Feria del Libro tuvo un momento muy desagradable cuando fue a presentar su libro, justamente Index. Qué bien está hecho esto, ¿eh? Con la K. Historia íntima de una estafa, destrucción han puesto debajo. Así es. Qué interesante es su libro, porque yo pensé que me iba a resultar pesado, árido, diría yo. Hicimos lo posible que no sea Pero así. no, es muy accesible, muy interesante. Así que después vamos a hablar sobre Bueno, este muy tema. bien, muchas gracias. Recién comentamos que nunca, no sé ustedes, pero yo jamás hubiera imaginado que en la Feria del Libro pudieran ocurrir estos hechos de violencia, de altercados, de sillazos. Mira, ahí estamos viendo. Ahí está, el día suyo, licenciado Noriega. Qué vergüenza. Sí, tremendo. ¿Eran de Nueva Chicago? ¿Eran los...? Sí, ¿Está comprobado eso? Mire, sí, mire hay un cómo- periodista de Clarín y de Olé, que es experto en esto, que identificó en las fotos a miembros de un grupo de la hinchada de Nueva Chicago que tiene relaciones con Guillermo Moreno y con el kirchnerismo. Sí, Gustavo Gravia. Así se llama. Gran periodista. El mejor periodista que sabe el tema de barras bravas. Identificó las fotos. Sí, mire usted, lo sacó. Después estuve con ¿A usted lo el chico... agredieron, Gustavo? No. No, en realidad fue un intento de interrupción que derivó en todo eso. Claro. Ellos fueron a interrumpir la ¿Pero presentación. qué querían? ¿Que no presentara el libro? La verdad es que no sé Quiero qué que lo querían, vean, porque léanlo, es muy el efecto interesante. que lograron fue tan opuesto que yo les estoy muy agradecido. Ah, porque que se fue- vendió mucho más. Y estuvo en boca de todas, la gente no se hubiera enterado que existía el libro si no Y hubiera a vos sido no por te esta pasó gente. nada, Majul. Y así todo ¿En la Feria del Libro? Lo vendiste mucho, Sí, ¿eh? no, sí, ¿Cuántos estoy muy ejemplares contento. tenés? Y 200.000 cuando lo fui a presentar, el mismo fin de semana que me dieron el Martín Fierro, fue uno de los mejores fines de semana de mi carrera, me dieron una placa porque había pasado los 200.000 ejemplares y iba por 230. Qué bien. una Aquí lo cosa voy a así. mostrar, ¿eh? Este es el dueño. Sí. Interesantísimo como libro. Sí. Y el suyo, tenemos tres. Ay, ¿vos tenés algún libro, Morandini? Sí. Tiene libros publicados, sí, ¿Vos bueno, tenés Matías. alguno? Muy bueno. Lástima Yo no que tengo- me... Sí, yo tengo tengo un algunos. par de Sí, libros yo de tengo- poesía. Oh, Usted sí que tendría para escribir. No, yo tengo un gran algunos que han libro, escrito sí. otros por mí, pero bueno, este es el de Luisito Majula, interesantísimo, estoy muy- apasionante Sí, libro. y además yo me- estoy leyendo todos estos libros, me encanta, Sí. me encanta. Y el libro, perdón que te interrumpí, No, discúlpame. yo decía que en el Decime. caso de Gustavo Noriega, por ejemplo, el libro de Gustavo, que yo lo leí primero a pedido de Gustavo y de la editorial para escribir unas líneas sobre el libro. Tiene que ver con lo que pasó en el INDEC. Porque lo que pasa con los trabajadores del INDEC, Mirta, es de un hostigamiento, los problemas psicológicos que tienen. El problema no es que se discutan ideas, yo estoy encantado de discutir Sí, ideas. sí. Incluso si se levanta un poco el tono, está bien, es parte de la vehemencia, todos nosotros acá hemos discutido. Ahora,
hostigan a las personas en su vida, a trabajadores. Hay una historia en ese libro de Gustavo de un señor ciego, ¿no? De un señor ciego que tiene una concesión, al que volvieron loco solamente por no alinearse con la locura de Moreno y los que apoyan a una clase de gente que es patotera y a la vez es cobarde, porque no es patotera y valiente, es patotera y cobarde, porque es incapaz de discutir ideas mano a mano, porque sabe que va a perder. Reivindicar entonces al te revés descalifica. el coraje que ha tenido la gente del INDEC, claro, porque ahora hablamos del INDEC, vos sabés muy bien que yo me involucré desde el inicio y a mí me conmueve cuando veo la gente que trabaja, que se comprometió, que defendió. Entonces tal vez la contraparte de esta cobardía es el coraje de la gente. Ellos conviviendo con estas patotas dentro del INDEC, a puertas cerradas. Trabajé 16 años, sí. 16 años. Sí, del 88 al 2004, o sea que me fui antes del... Y al mismo tiempo es crítico de cine. Sí, tengo la revista El Amante. La revista El Amante. Sí, sí. Ay, mi marido le encantaba esa revista, está muy bien informada, y don excelente. José cada tanto mandaba... Don José es mi hermano, José Martínez Suárez. Todos somos cinéfilos. Sí, muy filosos mails mandaba. Sí, así. No, iba a decir que tuvieron 3 víctimas, ¿no? Hubieron 3 víctimas en el INDEC por las presiones de Moreno, ¿no? Que fueron, miren, las anoté, el señor Lelio Mármora, corríjame usted si no es exacto. Sí. Clide Trabucchi y Graciela Bebacqua, ¿no? Esas fueron las 3 primeras personas que se enfrentaron con la ofensiva de Moreno. Y que rápidamente se fueron. De esas 3 personas, la que realmente sufrió, la víctima, es Graciela Bebacqua. Ella quiso sostener la metodología del IPC, del índice de precios, y se encontró un poco en soledad con los directores y las otras 2 personas que mencionás. Y lo pagó muy caro física y psíquicamente. No solo, psíquicamente, sí, le costó muchísimo. La ministra presionaba. A mí me sorprendió en su testimonio cuando vino al Senado. Es conmovedor. Uno le escucha a Graciela y es muy conmovedor. Yo hizo llorar a todos. Diario, y el órdago que sufrió después. Una vez que ella la sacan de la jefatura del índice, la siguen persiguiendo. No quieren que tenga ningún otro trabajo, ni que tenga ocupaciones en el instituto. Bueno, yo creo que la respuesta a estas cosas tiene que ser la información. Porque no es que lo que les molesta es la información. Es cuando uno denuncia, investiga. No les molesta que uno les prepotee. Lo que les molesta es la información. Esos libros, el libro de Nelson... Son denuncias estas, claro, son denuncias. Les molesta el libro de Gustavo, les molesta. Por eso yo creo que hay que seguir trabajando con tranquilidad y con vehemencia. Sí, pero después los escrachan. Ahí quiero decir algo yo, si me permiten. Creo que me parece que... Porque yo recién antes de que empezara esta mesa, de que estuviéramos al aire, escuché que alguien dijo, yo no voy a ir a tal lado o a tal otro porque tengo miedo de esto o lo otro. Digo, peor consejero sería tener miedo. Yo creo que hay que, frente a los temores que tengan o que podamos tener, ocupar el espacio público, ocupar nuestras profesiones, hacernos cargo de nuestras tareas habituales como lo hicimos siempre, ocuparnos de nuestras familias, de nuestros amigos, participar de todos los debates, abrir debates nuevos, ocupar las redes sociales, ejercer ciudadanía, vivir. La democracia es participación y si no hay gente que tiene temores, Mónica, también. A veces es muy difícil luchar contra el poder, contra la violencia, tienen todos los medios, todo en sus manos. Con todo lo que nos ha pasado, Mirta, y en esto Norma me va a acompañar seguramente, y también Nelson por razones generales, y todos, pero digo muy especialmente ella. Hemos tenido una época absolutamente oscura como ha sido el proceso, que en el caso mío, como probablemente el de usted, nos ha comido los mejores años de nuestra juventud, muy amargos. Hemos tenido los años 80, donde los que empezamos a ejercer de manera fuerte el periodismo en esos años hemos conocido cubriendo cosas como el juicio a las juntas, como la tarea de la CONADEP, como todas las sazonadas carapintadas, hemos conocido miedo, intimidaciones, amenazas, seguimientos, pinchaduras de teléfono, lo que se les ocurra. Y era un tiempo mucho más difícil porque había que consolidar la democracia. Esto es una democracia. Esto es una democracia, y como la democracia ya tiene tantos años, a la democracia hay que defenderla ocupando los espacios públicos. Sí, pero es una democracia con un gobierno autoritario. Bueno, pero está bien, pero la manera de enfrentar el autoritarismo es yo comparto lo que dice Mónica. Pero para completar un poco lo que dice Mónica, que a mí me parece que es importante poner en contexto de dónde venimos.
venimos de un lugar muy oscuro. Por haber, y nuestra democracia ha quedado atada a ese pasado oscuro, ha quedado atada al terror. Por suerte, pusimos en los tribunales, se sentaron en el banquillo de los acusados los jerarcas de la muerte. Y a medida que nos hemos ido alejando del tiempo del terror y ganando en libertad, no nos hemos dado cuenta que el peor legado que nos ha dejado no es solo el miedo, es una cultura autoritaria. Tenemos 70 años en nuestro país de autoritarismo, Las dos cosas, donde ahora, se han normalizado. el miedo y la Entonces, cultura este es autoritaria. un momento auspicioso, porque por un lado hay que conquistar la democracia. La democracia es participación. Si no participamos, por supuesto que hay gente que tiene más responsabilidad que otra. Los que estamos acá tenemos mucha más responsabilidad que el ciudadano de a pie. Pero lo peor que puede pasar es que la gente se desentienda de la política, que entre en esta, que como somos todos iguales. A ver, ¿me permitís? Yo, de todas maneras, en este contexto que uno comparte, y me parece que esto, algo hablábamos antes de empezar el programa, junto con esta situación, hay un elemento nuevo que deberíamos analizar todos, es decir, que no se había dado desde el 83 hasta acá, que es una situación antinómica. Es decir, con vos hoy, que era tu amigo, con quien compartí un montón de cosas, nos está pasando a todos en nuestra vida, no me siento a hablar. Es decir, no es solamente esta situación de discrepancia, que es propia, como decía Luis y Mónica, de la democracia, pero esto que está pasando es decir, no, mira, ahora vos estás allá y yo estoy acá y no tenemos absolutamente nada. Esa es una regresión muy delicada porque eso queda y en eso vamos a tener que estar trabajando. Ahora, yo quiero decir algo antes que pase este tema. De nuestra sociedad, ¿no? Sí, pero ustedes se olvidan del autoritarismo. Los gobernadores que no pertenecen al kirchnerismo o al justicialismo y se inclinan justamente para que le manden fondos. Sí, yo puedo decir algo porque yo comparto lo que dice Mónica, supeditado. ¿no? Está bien, que nosotros tenemos que participar y tenemos... De hecho, cuando nosotros tuvimos que presentar el libro después de lo de Gustavo, Nelson y yo dijimos, tenemos que ir a presentar nuestros libros porque tenemos que dar respuestas, pero no de compadrito, respuesta ciudadana. Ahora eso está bien. Lo que me parece que forma parte del libre albedrío es el derecho al miedo. Yo no lo tengo. La verdad es que yo no tengo yo miedo. creo que no, que hay que reivindicar, no hay que vivir con miedo. Bueno, el derecho a vivir sin miedo, que es la libertad. Yo no tengo miedo. Se lo aclaré, aprovecho para decirlo esto, porque cuando en el tema de los Martín Fierro, yo dije lo que no es un tema personal. Pero por supuesto. Cuando yo subí a los Martín Fierro, dije lo que dije más o menos lo que vos habías dicho, Norma. La idea de que quizá Cristina y Néstor, Kirchner y Fernández de Kirchner, podían apaciguar este clima con un mensaje, porque lo pueden hacer, porque tienen el poder para hacerlo. Obviamente. Tienen responsabilidad. Y Eduardo Liberty me respondió, en realidad dice que no me respondió a mí, uno no tiene derecho a tener miedo porque en la dictadura, primero, todo el mundo tiene derecho a tener miedo en un clima como este. Segundo, yo no lo tengo, yo personalmente no lo tengo, pero obviamente... Ahora, un derecho no escrito es el derecho a vivir sin miedo. Pero claro. Porque la libertad libera lo mejor que tenemos. Perdón, pero las cosas que suceden en la calle suceden, ¿eh? A mí yo no me quejo, me han sucedido un montón de cosas en la todos calle. nosotros, La persona que me trata sin respeto, yo le respondo. No sin respeto, pero le respondo. Pero no habría me que volver a pero lo que sucede. dice Nelson, Bueno, ¿no? si usted me permite... ¿Qué nos ha pasado? Tenemos que saber que... Continuamos con el tema. Ustedes le sirvieron, a mí no me han servido. Claro, qué terrible, está qué tan maleducado. bonito. Ahora continuamos con el tema, ¿eh? A ver qué tenemos hoy de rico. Bueno, les trajimos de entrada una ensalada de tomates secos marinados, bocconcini y hojas verdes. De segundo plato vamos a tener unos sorrentinos de espinaca en crema de almendras tostadas y queso brie. Y de postre tenemos un zócalo de brownie con una mousse de chocolate y ragú de frutillas y una crema helada. Pero riquísimo. Para un día... Buenas tardes. Para un día frío como el de hoy. Empezaré a comer. Gracias. El menú fue preparado especialmente para estos almuerzos por Park Tower Buenos Aires Hotel y está acompañado por vinos de las líneas Reserva y Gran Reserva de Bodegas Altus. Y el chef es Martín Valerio. Yo soy la mayor de la mesa, como ustedes sabrán, y he pasado por todos los gobiernos, por todos. Dictatoriales, democráticos, desgobiernos, he pasado por los dos gobiernos de Perón, por los militares, por López Rega, por Isabel, he sido prohibida con un gobierno democrático también, así que he vivido todo, he pasado por todo, sí.
pero ahora admito que hay como un temor, la gente tiene miedo. Yo lo comentaba recién en el corte, que la gente, y a ustedes les sucederá lo mismo, che, seguí con los tuyos, ay, qué bien, sos la voz nuestra, ay, pero despacito te lo dicen para que nadie te escuche, porque tienen miedo. Sí, yo estuve en Córdoba el otro día y me comentaban, cosas que efectivamente yo comparto esto que venimos diciendo, y creo que Mónica quería decir algo, y ya te doy pie, en el sentido de que yo no tengo miedo y tenemos nosotros que hacer fuerza para esto, pero debemos reconocer porque el miedo es una situación psicológica, ¿no? Obvio. Que debemos combatir. Que no siempre uno la puede manejar. Sí, totalmente, ¿no? Es importante... Pero ni Adela Gómez, en la provincia de Santa Cruz, nuestra colega, sí tuvo miedo y tiene todo el derecho de tener miedo porque le incendiaron la camioneta. Y renunció. Y cuando uno explica, y cuando Adela explica por qué quiere dejar el periodismo, eso es muy malo. Quiere decir que en ese caso el terror, la política del terror ha triunfado y me parece una barbaridad. Y en nuestro país. Estaba el otro día yo en Córdoba y me decían que muchas instituciones que organizan debates, y obviamente el debate con posiciones controvertidas, para eso es el debate, para no tener problemas con el gobierno nacional, habían decidido bajar esos debates. Entonces me decía, Nelson, no digas nada, que esto, que aquello, uno no lo puede callar, porque me parece que es un elemento significativo de lo que hoy está pasando en cuanto a decir, no, mirá, no queremos tener problemas, y entonces si no tener problemas significa silenciar voces que pueden molestar al gobierno, no tenemos problemas. Pero entonces eso es lo que hay que empezar, eso es lo que hay que empezar a criticar, eso hay que empezar a criticar, porque si hacemos revisión del pasado, siempre hubo una gran franja de la sociedad que sustentó de buena fe o no a los militares. Hubo otra gran parte de la sociedad que sustentó al gobierno de Menem y que hoy reniega del gobierno de Menem. Entonces yo creo que es un momento de apelar a la responsabilidad, a los señores que invitan a Nelson Castro o a quien sea, que no tengan cobardía, y porque eso es ir ganando, eso es cuando se impone el terror. Uno no se da cuenta, no tengo problemas por acomodarse, y hoy tendríamos que trasladar la responsabilidad a la sociedad, a la dirigencia. Quiero retomar el discurso de... Ahora vas a contar qué te pasó, Mónica, ¿eh? Sí, ahora lo voy a contar. Después, continúa. Pero quería retomar eso, lo que él dice, esta sensación antinómica. A mí cuando empezó a fluir todo esto, me vinieron unas sensaciones fuertes. Yo creo que remiten a los años 70, Nelson. A otros momentos de la historia argentina, sin duda, pero de lo que nos ha tocado vivir a nosotros, remiten a los años 70, que fueron años que han estado dominados por visiones absolutamente polarizadas de la realidad, y donde uno era un ángel, un demonio, conforme de donde mirar esa realidad. Y para los que hemos vivido esa época, sobre todo siendo jóvenes, estos disparadores seguramente nos llevan a una zona muy oscura de la que yo, o a la que yo no pienso entrar. Y cuando digo no pienso entrar, digo, yo voy a ocupar todos los espacios públicos que pueda, yo voy a ir a todos los lugares que tenga que ir, el que tenga algo que decir, que me lo diga. Yo ando a cara descubierta, tengo nombre, apellido, identidad, todo el mundo sabe dónde vivo, en qué auto me manejo, esto, lo otro. Y la verdad, no me voy a quedar encerrada, ni por miedo a los delincuentes, ni por miedo a los scratches, si es que existen, no sé. No me voy a quedar encerrada. Esta es mi vida y la voy a vivir en la calle. En la calle. Y si tengo miedo, veré de ir a un psicoanalista, no sé. Y creo, como dice Luis, que bueno, todo el mundo tiene derecho a tener miedo. Pero yo no me pienso hacer cargo de esto, porque no pienso dejar que me roben ¿cómo reacciona? A mí me hacen reaccionar peor, no peor. Ahora usted habla con Aníbal Fernández y dice que no hay por qué tener miedo, que nadie amenaza, que no sucede, que no pasa nada, que es mentira. Bueno, porque si uno no tiene, yo quisiera... Tiene una actitud muy fanatizada, muy fanática. Si uno, después está... está bien, ¿no? Yo no digo que no, pero están los ciberrentados que en internet insultan. Yo ya no los leo más. No, eso es terrible. Pero ni los leo más, pero que se diviertan. Hablar de ellos es eficaz, porque eso es lo que buscan. Yo creo que tomando un poco lo que dice Mónica y lo que estamos diciendo, yo creo que tenemos que salir de la confrontación. Nos llevan a la confrontación, nos sacan lo peor de nosotros. Entonces la única forma es corrernos del lugar,
poner un poco de racionalidad, decir, apelar a lo mejor que tiene nuestro país. Este es un país muy lastimado, muy herido. No se puede seguir, es decir, ¿qué nos ha pasado? Porque yo digo, esto lo teníamos guardado. No, claro, yo leo mucha filosofía política porque quiero entender. Hay una frase que a mí me encanta de Primo Levi que dice, si comprender es imposible, conocer es indispensable. ¿Cómo resolvieron los alemanes? ¿Cómo han resolvido todos los países temas de autoritarismo que no son fenómenos políticos, son fenómenos filosóficos? Porque una sociedad en un momento se desquicia. Yo digo, hay que condenar el terrorismo de Estado, no el pobre vecino que tenía miedo y se cerró, no abrió la ventana para no ver lo que pasaba en la calle. Por eso es muy bueno reivindicar la calle. Al presidente, al expresidente, a la presidenta les dicen cosas, les dicen cosas fuertes también. No, y está mal que se las digan. Está mal. Está mal. Pero hay sectores que para cuidar, para cuidar sus intereses no mueven una ficha. Y la verdad es que las sociedades no se cambian con el miedo. No, claro. Nada se cambia desde una actitud de miedo. Los procesos de cambio en la historia se han hecho sobre la base de gente que no tiene miedo, que no tiene miedo de perder cosas muy importantes en su vida. Juan Azurduy vio perder a todos sus hijos y siguió adelante con la guerra de la independencia. Pero para aclarar la situación, porque si no parece que, digo... a mí este clima... Pero perder el empleo es terrible. Sí, claro. Hay mucha gente que... A ver, Mirta, no estoy diciendo que la gente no tenga miedo. Quiero decir, no tenemos nosotros derecho a incentivar el miedo, porque desde el miedo nada cambia. No, pero ya sabes que los cambios vienen con el coraje. Los que tenemos en Norma, vos sos pública. periodista también. La información, el antídoto es la información. Contra el miedo, el antídoto es la información. Luis, informar, más libros, más denuncias. Pero creo que tenemos que salir del ring. Tenemos que salir de la confrontación, contribuir a esta maravilla que uno puede comunicar, ayudar a pensar, no decir quién miente, quién no miente, porque yo respeto... No, pero yo no me siento, dentro del ring, ¿eh? No. El poder político te quiere poner dentro del ring. Pero nuestra habilidad es salirnos de ahí, contribuir a entender, a no levantar la voz, a que cuando nos estén mirando, ahora cuando termine este programa, quien nos ha visto tenga esperanza de que estamos construyendo normalidad democrática y no que apague el televisor y se quede asustado, enojado por todo lo que nos ha escuchado. ¿Sabes una cosa que está Digo pasando? como responsabilidad nuestra también. En este sentido, efectivamente, yo la comparto. Creo que una de las cosas que está sucediendo, le pasará a usted, a lo mejor inclusive nos pasa a nosotros en nuestro diario de trabajo, qué difícil es juntar hoy en un mismo lugar opiniones diferentes. Es decir, este concepto, la democracia es discrepancia. Esta es la esencia de la democracia. La riqueza, ¿no? Efectivamente, y la libertad para decir, bueno, yo pienso A y vos pensás B, y nos sentamos y discutimos con vehemencia, pero convivimos. Hoy a mí lo que me preocupa es que esto está en jaque, en duda. Es decir, esto de decir, mira, vos pensás así, porque yo pienso así, no me puedo sentar con vos. Creo que nosotros tenemos que trabajar fuertemente, y ahí se asume una responsabilidad propia, para regenerar ese clima, para decir, mira, vas a estar A y vas a estar B, que discutirán respetuosamente, y los dos son parte inclusiva de ese proyecto. A mí me pasó una cosa interesante. Me cruzaron el programa de La Nata con uno de los chicos que había iniciado la revuelta esta. Fue el chico con el padre, que el padre es hombre de Moreno, trabaja en el mercado de Hacienda. Bueno, estuvimos discutiendo en público, más o menos amablemente. No fue nada relevante, digamos, lo que se vio en el aire. Pero cuando termina el programa, yo voy a este chico, Nahuel, con el libro. Le digo, mira, Nahuel, yo te quiero regalar el libro. Digo, mira, por ahí no lo vas a leer ahora, pero guardalo. En algún momento, echar una ojeada, por ahí te interesa, qué sé yo. No, me dice. Y se echaba para atrás. Mire usted. No lo quería tocar. Digo, pero Nahuel, te estoy regalando un libro. No, es una cuestión de principios, me dice. Y a mí yo me quedé pensando... Ni tocarlo, ya no leerlo, ni pero, digamos, esa gente que suponía que iba a llevar miedo a la Feria del Libro, le tenía miedo al libro. O sea, que esa gente que nos quiere meter miedo, que lo generó un poco en la Feria del Libro, le tenía miedo al contenido del libro. O sea, que
esa cuestión del miedo es muy elusiva, es muy... depende para cada uno. Y es la irresponsabilidad de utilizar... Y es la irresponsabilidad de utilizar el pasado para hacer política. Porque los que estaban cercanos en el tiempo a la dictadura saben lo que pasó. Ahora hay generaciones educadas en libertad, por suerte en nuestro país. Ya hay generaciones que han nacido en libertad, han ido a la escuela, el primario, secundario y la universidad en libertad. Esos chicos, por eso me parece irresponsable contarles la mitad del pasado, que se haga política con el pasado. Claro. Por eso a mí me parece que es un momento fundamental para debatir el pasado. Por supuesto. Si nos vuelve a enfrentar, no sirve. Y bueno, pero debatir e informar. Es la responsabilidad que cada uno, ojalá pudiéramos, cada sector Norma decir... y Mónica, ¿y por qué estamos hablando de miedo? Acá hay una razón, que yo digo, yo como periodista no puedo ignorarla. El poder del Estado. Hay un poder del Estado que tiene una billetera enorme, el poder de... Ahora lo que van a hacer con los medios de comunicación, oficiales. Pues sale un diario, ¿no? Sí, digo... Pero es creer que la gente en nuestro país ha crecido muchísimo. Y hay un discurso en donde, no, nosotros somos víctimas de los medios de comunicación que se presentan como independientes y de periodistas que se presentan como independientes, así que le debemos responder a eso. Mentira. Es un poder del Estado que nace desde el Estado con dinero de todos nosotros destinado a descalificar. Ahora mira qué interesante, es la primera vez que hablamos del deber ser. Yo siempre recuerdo, mencionamos los años 70, yo siempre me pregunto, digo, qué extraño, porque yo no puse bombas, no estuve en la lucha armada, no cometí delitos. Y sin embargo siempre mi generación estaba disponible a ser preso. Eso hoy ya no pasa porque todo el mundo sabe que tiene derechos. Entonces, cuando yo digo de enmarcar nuestro debate, es ayudar a que la ciudadanía entienda. Primero, la prensa es inherente al sistema democrático. Lo dice la Constitución, lo dicen las leyes, los tratados. La historia. Si no hay prensa, no hay democracia. Que después no les guste este periodista, otro es otro debate. A mí no me gusta el periodismo que veo en la televisión porque no está la vida, está la muerte. Se ha tercerizado, viene lo que manda la policía, lo que manda la justicia, y no tenemos lo que tiene que hacer el periodismo, que es mediar entre lo que hace el Estado y la ciudadanía. La gente no puede ir a controlar qué hacen con su dinero, cómo utilizan los dineros públicos. Eso, vamos a llegar a eso. Muy bien, una discusión apasionante. ¿Puedo decir algo? Sí. En los últimos meses hay un debate muy fuerte entre el gobierno y la titularidad de los medios en el contexto de la ley de medios. En esa escena hay otros actores que somos los periodistas. Y yo pongo entre paréntesis independientes. ¿Por qué no hablamos de periodistas profesionales por un rato? Yo hablo de prensa, no de periodistas, de prensa como actividad. Déjame no decir quién la ejerza. Entre los dueños de los medios, los titulares de las licencias y el gobierno o quienes distribuyen esas licencias, hay otros actores que son los periodistas profesionales, los que hemos hecho de nuestra profesión y nuestro medio de vida. ¿Ok? Periodistas honestos. Honestos, deshonestos, mejores o peores. Yo creo que por el cuando solo no hecho de ser conseguís nada a periodista cambio, se honesto, periodista. Un canal que no es yo complaciente quiero un debate con el gobierno, acerca de cómo, si lo que vamos a preservar, si es que lo que estamos tratando de preservar es la libertad de expresión y la presencia de todas las voces, cómo el Parlamento o el Poder Ejecutivo Nacional van a darnos elementos a los periodistas profesionales para que en el interior del medio que nos toque o elijamos trabajar, dispongamos de la posibilidad de hacerlo dentro de los estándares de la ética profesional y los estándares de esta profesión. No he escuchado en el debate ni de los políticos, ni de los legisladores, ni de los ministros, ni incluso de mis colegas, ¿qué marco de resguardo profesional vamos a tener? No nosotros, los que vengan atrás nuestro para hacerlo. Yo tengo presentado un proyecto de cláusula de conciencia. Déjame terminar lo que quiero decir. Porque mientras ese tema no se debate, para mí, hoy lo que está en juego no es el resguardo en esta guerra que se libra en todas las pantallas así encendida. Lo que está en juego no es el resguardo de la libertad de expresión, sino el control de la opinión pública. Claro. Y a mí me resulta muy doloroso, cuando se
humilla públicamente, y lo quiero mucho más aún que los scratches, porque los que han recibido scratches son profesionales con mucha experiencia, que vienen de muchas batallas, con muchos dolores encima y superando muchas dificultades. No lo hace mejor. Y no hay que pero además también, mira, no hay que llamar scratch porque scratch marca delito. Y Norma, esto no es delito. Déjame Por eso terminar digo esto y me callo. como Déjame idea de terminar esto y prensa. me A ver, que callo. termine su concepto. Lo que más me duele es cuando se humilla a un periodista, a un notero, a un periodista joven, a alguien que va a preguntar una conferencia de prensa al aire, en vivo, frente a un país todo, y se lo trata de ganapán. Sí. Se lo trata de Bueno, lo hizo el mercenario. expresidente Kirchner O se le dice, 2 veces. vos te manda a preguntar. Claro, sí. Eso Sí. revela Lo hizo el la expresidente Kirchner 2 veces. no voy a hacer nombres. Eso porque- Yo sí revela- lo voy a hacer porque soy periodista y quiero informar. Eso revela dijo lo que con un hace. colega de América Esperá, que te- y con otro esperá, colega de esperá que Radio termine, Continental. Y voy a agregar algo más, que tanto Norma Morandini como FOPEA está planteando la idea de generar una cláusula de conciencia. Por ahí es cierto lo que dice Mónica, que en el medio este ruido... Hay que debatir, hay que debatir. No aparece como el gran tema a debatir, pero una cláusula de conciencia es muy importante para que Yo todos no los quiero periodistas... solamente una cláusula de conciencia, Bueno, quiero también otra es cosa. importante. Porque es importante. La cláusula de conciencia implica que un todo el mundo periodista moderno tenga la debate libertad esta de- tensión que hay, porque hay un valor universal consagrado que es el derecho a decir y el derecho de la sociedad a ser informado. Hay tensión en todo el mundo porque este derecho que es universal lo gestionan empresas privadas. En el mundo democrático, ¿cómo se resolvió esto? La empresa periodística, los periodistas se han autorregulado. ¿Qué es autorregularse? Establecer marcos de responsabilidad. Los códigos de ética o la cláusula de conciencia en Europa las tienen desde el año 20 del siglo pasado. Fíjese usted el atraso cultural político que tenemos. ¿Qué es una cláusula de Una cláusula de Él conciencia marca- básicamente marca- es... no lo que dice- Si el dueño de mi empresa quiere que yo diga algo, yo tengo espacio y libertad para decir, eso yo no lo digo. Negarse Ni con mi firma, ni con la Primero cara hay que en la marcar pantalla. cuáles son las pautas éticas de la profesión, ¿Y no no ocurre de los eso? periodistas. Nosotros no nos hemos dado el debate. No, En pero todo hay el un mundo problema. los periodistas Pero se han ¿sabes qué dado pasa? códigos de ética y demás. Nosotros Pero- estamos llegando a eso. FOPEA ¿Me permitiste, está Norma? trabajando. Quiero una sí. pausa. Yo- Pero bueno, no hemos, yo creo que no hemos tratado lo más elemental, que es que este gobierno odia al periodismo. Bueno, este es el tema que yo iba a no les porque gusta. tiene una concepción No quiere al autoritaria, periodismo. claro. Huyen a los de CQC, a los únicos que atienden, y no sé ahora, hasta el año pasado. Pero no atienden a nadie. No hacen conferencia de Es la prensa. confesión más les perturbadora molesta, del el disenso les autoritarismo. molesta y tomar represalias. Entonces, partamos de esa base, que no le odian al Mirta, periodismo. la No primera podés pregunta estarse en que- contra, sos un enemigo y te lo hacen notar y te lo hacen saber. Ese es el tema. Esa es la realidad. Mira, la Y te primera persiguen y llaman a los dueños de los medios donde trabajás para Yo pedir no tu te cabeza. puedo decir lo que van a Cuando- hacer, van a sacar de pero televisión, me van a fíjese, mandar... Claro, cuando, sí. Es lo cua- que mi decía primer Mónica. pregunta Espera. de diputada Sí. a Alberto Fernández fue preguntarle 4 años atrás por qué habían cancelado la mediación de la prensa. Ellos lo dijeron de entrada, no engañaron. No, es verdad. Me sacaron Pero, la mediación ¿sabés qué pasa, y miramos para otro Norma? lado. Lo que dice Mónica es muy importante en cuanto a que esto no se ha discutido ninguna de las condiciones de trabajo nuestro y todas las pujas son entre el gobierno y los empresarios, porque efectivamente, como dice Mirta, al gobierno tiene una visión, Sí, y lo no hemos quiera. comprobado todos, del periodismo total y absolutamente Pero todo lo que perversa. estamos Yo te acá voy a decimos lo decir que con qué queremos. tiene Sí, que claro ver, que sí, Mirta, pero obviamente al confesión, gobierno ¿Con le qué genera una tiene que ver intolerancia eso? enorme. ¿Con qué Es la todos los confesión de gobiernos? lo No que- voy a hablar de No, esto. sí. ¿Saben que llegado el caso es más fácil negociar con los dueños de los medios que Efectivamente, con Claro. la... efectivamente. Claro. Bueno, son Efectivamente. Tristemente empresas. así. Yo Y no estoy a la también, altura de ustedes, porque ustedes todos son periodistas, una senadora, un escritor también. Yo soy una conductora, pero yo admito que yo tengo libertad para decir lo que Nosotros también pienso. tenemos. Sí, claro. Y digo lo que siento y lo que pienso directamente. Y yo insisto, nosotros- no les gusta el Así es. disenso. No, este Sí. opina contra mí, este es mi rival, este lo voy a aniquilar, este lo detesto. No quieren saber nada, odian También el creo que es periodismo. importante recordar que, porque se habla mucho de que estamos con la ley de la dictadura, y ya tenemos una ley, tarde o temprano la ley de medios se va a aplicar, Sí, por se va a supuesto, aplicar. lo modifican. Lo que quiero decir Que es lo los jueces siguiente, se los manifiesten. medios que hoy tenemos, y eso se lo quiero recordar a la gente, estos medios, los medios audiovisuales y las radios, y estas licencias no fueron entregadas por Videla. No, claro. Ni por Macera, ni por Agosti, ni por Martínez de Oz. Las titularidades de las licencias de los medios que hoy están, e incluso las formaciones que puedan ser de índole monopólico, son hijos de la democracia. Sí, En el así es. marco de una ley de la dictadura que fue muchas veces reformada,
Pero estas licencias fueron entregadas por la democracia, muchas de las cuales renovadas y se mezcla el negocio, que el monopolio se limita con leyes comerciales. Acá se ha mezclado todo. Se ha mezclado el tema de contenidos con, por supuesto que no tiene que haber monopolio, pero además favorece que la ciudadanía está muy enojada con lo que ve en la televisión. Sí, claro. Mucho enojo. Ahora, perdón, Norma, ¿qué pasaría si nosotros fuéramos gobierno? ¿Permitiríamos que nos critiquen, que nos censuren? No es cómodo, no es cómodo ser criticado. Yo le digo lo que me pasa a mí, que era una persona... A mí cuando me critican me duele. Claro que duele. Y a vos también. Claro que duele. Pero son dos cosas distintas. Una cosa que le duele y otra cosa que usted no lo tolere. Ah, no, que no le duele, por supuesto. Una cosa es que te critiquen, pero no impido, y otra cosa es que te descalifiquen. No, pero además, y otra cosa es que te descalifiquen. Pero insisto, yo voy todavía más a esto. Una cosa que te critique, usted me dolió la crítica, no la compartí. Esto es lícito. El gobierno tiene acostumbrado y me parece bien. El gobierno tiene el derecho de decir, no comparto lo que dice Nelson, Nelson, moral, personal, de descalificación, eso no tiene el derecho de descalificar, decir, no, sí. yo no quiero que exista, no es que critico tu opinión, no quiero que exista. Y este es el tema. La respuesta a esos trabajos de los personeros del oficialismo es la descalificación. Y además porque es una lógica, si lo descalifican, después lo devalúan, si lo devalúan, después lo aniquilan. Este es el problema. Yo hay un montón de gente con la que he aprendido, le debo al Congreso, al Parlamento, donde uno está con el diferente, aprender a respetar y debatir, pero cuando ya se hace lo personal, que uno se sienta, le dicen mentiroso, antipatria, pone palos en la rueda, cancela cualquier posibilidad de debate. Después vienen los enconos personales. Hay varios colegas míos, actores, actrices, que están a favor del gobierno. ¿Está mal eso? No, está bien, lícito. está perfecto. Pero es lícito. Lo que está mal, si para justificar el apoyo al gobierno la descalifican a usted y le ponen calificativos. Yo le puedo contar una anécdota que la va... Mire, yo entrevisté en la radio y muy creo mal que si estaba lo hacen Gustavo. a través del canal oficial. Creo que está Gustavo. Que pagamos todos. Pagamos todos para que hablen Yo mal de entrevisté en la radio a nosotros. Florencia Peña, con la que siempre me llevé bien dentro de... No soy amigo, la entrevisté en la radio, ¿no? ¿Estabas? No estaba. Bueno, la entrevista fue riquísima, en el sentido que ella defendía lo que creía, yo le preguntaba lo que creía. Una entrevista bien, pero apasionante la discusión, todo. Terminamos la entrevista, me dijo, me quedé encantada, me parece bárbaro. Bueno, yo también. Después levantaron, en los medios paraoficiales, una cosa distinta a lo que había sido la entrevista. Donde estaba todo destinado a... No importa que me descalifiquen a mí, pero a la descalificación del interlocutor. No, y además que la televisión todo el sacas tiempo, de contexto, claro, le da sentido, lo sacan de al contexto revés todo el de la... tiempo. Quiero una pausa y esto parece que está riquísimo. Ahora voy a hablar un poquito con Gustavo también. Es una vergüenza cómo estamos viviendo los argentinos. Necesitamos que nos escuchen, dice Celia de La Plata, todos con su número de teléfono correspondiente. Tienen que hacer algo con el tema de inseguridad. Los argentinos vivimos con miedo, es cierto, este miedo a la inseguridad, este es el peor de los miedos. Eso es lo que hay que solucionar también. Lidia de Martín Coronado, Norma, por favor, traten el tema de los jubilados. Estamos muy mal, hagan algo. Matilde de Rosario. Luis, les deseo muy feliz cumpleaños. Ahora vamos a brindar. Un beso muy grande. Ana de las Flores. Hoy muchas gracias. Años, Hoy cumple años, sí. Luis, lo felicito por su libro. Un beso muy grande. Soledad de Córdoba. Mirta, la mesa de hoy es brillante, muchas gracias, la felicito. Ana de Palermo, Mirta, la felicito por la mesa, un beso muy grande. María de Olivos. Y aquí, sí, dije bien. Y este es el libro de Nelson Castro, que es, ya lo hemos comentado, porque ha estado anteriormente en Nelson. Los vicepresidentes siempre están vapuleados, ¿no? Siempre una fuente de conflicto permanente. Qué impresionante, ¿eh? Sí, creo que Figueroa Alcorta fue el único que fue vicepresidente y presidente, ¿no? Fue vicepresidente, presidente y presidente de la Corte. De la Corte, de la Corte fue, claro. Todos tuvieron conflictos. Mire, el otro día saqué una frase que me gustó, de Jean-Jacques Rousseau, que es escritor, era escritor, filósofo y músico suizo. Las injurias son las razones de los que tienen culpa. Repito, las injurias son las razones de los que tienen culpa. Me gustó esa frase. Y no había leído su dedicatoria, Gustavo, muchísimas gracias, mil gracias. Mire, marqué el libro, está marcadito ahí, ¿ves? Lo marco yo. Para la más grande de la tele, pero también del cine, con cariño y admiración, Gustavo. Muchas gracias, Gustavo, Gustavo Noriega. Ahora vamos a hablar, ¿qué es el INDEC? ¿Por qué es tan importante? Porque Doña Rosa, ¿acuerdan el personaje que había puesto Neustá, que es un personaje que involucra mucho? A mí me gusta hablar de Doña. Sí, hay gente que no lo quiere a Neustá, por ahí cambian el nombre si quiere, que no lo quería, pobre, que paz descanse.
¿Qué es el INDEC? La gente no sabe exactamente. ¿Por qué gravita tanto? ¿Por qué tiene tanta importancia? ¿Por qué cuando lo alteran es tan grave y tan delicado? El INDEC es una... Tengo que ir a la pausa. Lo decimos después. Sí, vamos a la pausa. Vamos a la pausa y volvemos enseguida porque, bueno, yo también quiero saber qué es el INDEC. Yo se lo voy a contar. Vamos, señores, y volvemos enseguida. Rojas. ¿A qué hora se levanta, doctor? No me da culpa. ¿A las 4? ¿A las 4 y estoy acá? Sí, claro. Sí. ¿Y a qué hora no tocó los... No, como muy poquito. Yo habitualmente almuerzo fruta, así que... Ah, no, almuerza muy livianito, pero toma buen desayuno. Sí, Mira la sí, cosa sí, que sí. ¿Y preguntamos. duerme cuántas horas? Y no sale nunca de noche, ¿no? Pero mira igual que Poco, humor. Pero hoy tiene un concierto. Hoy tenemos un concierto, Sí, ¿no? a las 8. Se lo Sí, recomiendo, sí. Horacio Lavandera, el gran Hay que pianista tener mucha argentino, ese salud joven para hacer esto, maravilloso. ¿no? Hace un concierto de extraordinario. Mozart muy bueno, Sí. redescubierto, que él Sí, escribió sí. para una joven de la cual se cree que finalmente estaba enamorado. Pero dirige, Lavandera, toca piano exactamente, y toca el dirige piano, Horacio exacto, Lavandera. el concierto de Mozart. Bueno, cuéntenos qué es el INDEC, Gustavo Nori. ¿Por qué es tan importante? El INDEC es básicamente una herramienta de conocimiento. Y ahí está todo, digamos. Entonces ahí está el gigantesco error del gobierno al tratar de modificarlo para hacerlo útil, porque incluso no es beneficioso para el propio gobierno alterar la estructura del INDEC. Con el INDEC se conoce cómo es el país, todo lo que puede ser cuantitativo, el INDEC lo produce de alguna manera y lo comparte con la sociedad. Además eso, el INDEC tradicionalmente ponía a la sociedad, ponía en circulación en la sociedad los datos de la Argentina. Que es Instituto Nacional de Estadísticas y Ciencias. Y Censo. va desde... ¿Y por qué dice usted que no beneficia al gobierno si lo alteran? Porque pierden una herramienta de conocimiento. Si ellos, cualquier actividad económica que quiera desarrollar, cualquier plan económico, tienen que saber cómo es el país. Si ellos quieren atacar la pobreza, tienen que saber cuántos pobres hay. No mentirlos, no tirarlos abajo de la alfombra. Ellos se ocupan de los precios también, ¿no es cierto? Sí, pero lo que se quería hacer Moreno era ocultar los precios que se medían y los demás que fuera lo que se pudiera. Pero más digamos, que nada es costo de vida, ¿no? Sí. Costo de vida. A ellos les importaba bajar el índice, ¿no? Que es como el relato de la inflación. A ellos les importaba ocultar el relato. Eso es una mentira. Para no pagar. Ha quedado demostrado, en estos 3 bonos, años han mentido sistemáticamente, pero de todas maneras no les ¿En qué sirve. los beneficia mentir? ¿En qué los beneficia? Y Bueno, no- yo no creo que acá pagar, hay por una cuestión ejemplo, de lo que enorme es- ignorancia. Ellos ver, se a ver, meten ¿qué en el dijo? INDEC sin saber que el INDEC es una herramienta de conocimiento y que es un sistema, es el Sistema Estadístico Nacional. Sistema y nacional son dos palabras que relacionan con algo superior, digamos. Uno toca el índice. Ellos pensaban, modifico el índice un mes y arreglo todas las cosas. Tocar el índice un mes implicaba alterar un montón de estadísticas relacionadas, por un lado, y por el otro lado, violentar la voluntad de los técnicos que calculaban, que estaban muy orgullosos profesionalmente de hacer lo que hacían, de hacerlo bien. Estuvo intervenido, ¿no? ¿Llegó a estar intervenido o no? Es una intervención de hecho, digamos. Hace 3 años que hay gente que comandando el INDEC que no tiene calificación técnica y que ha forzado las mediciones, ¿Y que ha por qué sacado lo- a toda la gente capacitada, la ha sacado de su lugar y que ha forzado los números de una forma... pero además Ahora, ¿por qué los provoca- gobiernos del exterior hacen tanto hincapié en esto, en la alteración de los números del INDEC? Porque las A mí me parece que estadísticas es el son... costo de vida, que donde más Las nos estadísticas son macanean, bien de disculpe todos la los palabra, países. es el Ofrecer costo de estadísticas vida.
confiables es algo que tienen todos los países civilizados. Pero ¿por qué hay tres la crisis en Grecia, exactamente? La crisis en Grecia empezó, entre otras cosas, con la manipulación de los índices oficiales. Muy serio, muy grave. Claro. Le iba a preguntar por qué hay tres, creo que son tres las provincias que nos dicen exactamente. Claro, cuando se interviene... Santa Fe y San Luis. Cuando se interviene el INDEC... No, Córdoba lo que hace es poner los índices en la página y decir, los índices no lo calculamos, nosotros relevamos los precios, los calcula el INDEC. Pero como desentendiéndose. Estos, ¿no? Pero tanto San Luis como Santa Fe y Mendoza no se han avenido a estas normas nuevas del INDEC y han calculado como tradicionalmente calculado el INDEC. Entonces uno calcula los índices de las provincias y uno se da cuenta que hay tres provincias que dicen lo mismo que dice la percepción del ciudadano y lo que dicen las consultoras privadas, que la inflación es mucho más de lo que indica el índice oficial. Sí, hay un elemento más, que es como que las consultoras privadas... Vos corregime, Gustavo, ¿no? Porque inmediatamente. Como las consultoras... Trabajamos juntos, así que nos tratamos con están en la radio juntos. Eres mi jefe. No para tanto. Como las consultoras privadas no tienen... ¿Estaba con Pettinato? Claro. ¿Y qué pasó? No me imites No, pero llegaba justo ahí, me la dejó picando. Yo estaba sonrojado debajo del maquillaje, se lo he notado. Soy el mismo. Después pregúntele. Él me quiere hacer hablar de otro tema. No. Bueno, ¿qué decías? No, dale. Me sorprende esa dualidad, ¿no? Que haya escrito este libro, que es una denuncia, sin duda. Que haya estado en el INDEC, que sea tan valiente. Soy crítico de cine. Esa es la riqueza. Para sacar estos libros, señores. Escribí de fútbol también, ¿eh? Ojo conmigo. De fútbol. No, pero esa es la riqueza. Que le gusta mucho el ¿Qué cine. pasó con Pettinato? No, con Pettinato nada, es un amigo Pettinato. Bueno. Pettinato es un amigo. ¿Tiene amigos Pettinato? Eso es cosa suya. Eso es cosa suya. Bueno, pero terminamos Estamos acá para desactivar la agresión entre colegas. No, es un juego. Un saludo a Petit. La televisión es siempre así. Sí. Lo respeto mucho, Mucho y papa. Bueno, una cosa no opta a la otra. Digo, también da pie que muchas consultoras privadas que no tienen los mismos elementos para medir, ni tienen un universo para medir tan grande, publiquen algo más o menos serio o publiquen cualquier cosa. Entonces ya el índice de precios perdió toda la credibilidad y va a ser muy difícil volver a recuperar. Pero el hombre de la calle, ¿en qué influye? ¿Cómo gravita? Si va a pelear el salario, va a pelear de acuerdo con el por el costo de vida, el índice de costo de vida. Las paritarias son de acuerdo a otro índice. Fíjese que por eso Mayano dice el índice de supermercado, 30%. Mire lo que le afecta. Me salgo del INDEC y voy a la vida en general. ¿Para qué le sirve al hombre, a la mujer de la calle saber la verdad? Para saber dónde está parado. El primer dato es que para sincerar, sencillo como eso. Perdóname, el gobierno... El tema ese de la verdad es ahí habría que poner el debate. Es reducir los índices del SER para pagar menos intereses de los bonos y demás. Como si los gobiernos extranjeros y la gente fuera tonta, digamos. Se dan cuenta de cosas, como dice Mónica. La verdad es tan clara que ni para eso sirve. La verdad es como el agua. Pero bueno, yo vuelvo al tema. La verdad es como el agua. Si alguien de este gobierno, de cualquier gobierno, es capaz de mentir en eso, en lo que no se puede mentir, porque es una estadística oficial, a partir de eso pueden hacer, yo desconfío como periodista y como ciudadano, pueden hacer cualquier cosa. Yo creo mentir, cambiar argumentos. Yo creo que es definitorio, que un gobierno decida intervenir el sistema de estadísticas, falsear las estadísticas y violentar la voluntad de sus trabajadores. Me parece que es definitorio, o sea, defender ese gobierno necesita hacerse cargo de ese tema. Yo entiendo que haya mucha gente que defiende al gobierno. Bueno, de hecho, se tiene que hacer cargo de ese tema. La crisis de credibilidad en el INDEC es como un punto de inflexión. Es que es un punto indefendible. De la historia de la administración. Ahora, el INDEC y los hechos de corrupción, Y los hechos de corrupción. Cuando nosotros discutimos con compañeros, incluso que están a favor del gobierno, yo le digo, bueno, pero espera, con todo esto de acuerdo. Ahora, ¿vos bancás también la corrupción de esto de cualquier otro gobierno? Sí, pero siempre le sacan a relucir a los ministros, secretarios de Estado el tema del INDEC, que es siempre. Ahora hay que, por eso hay que vincular. Siempre va del Usted puso el corazón. En el salario de las personas hace una gran diferencia creer que tienen que aumentarle el 10% o aumentarle lo que ha perdido efectivamente, que el 30%. Entonces, eso es lo que alguien tome, que crea que el engaño
pueda servir para sustentar un gobierno. Y después vincular la corrupción con la pobreza. Es decir, muchas veces se ha dicho a la gente no le importa y la corrupción, siempre hubo corrupción como si fuese un consuelo. Cuando en realidad hay que empezar a vincular la corrupción es lo que le quita dinero a la educación, a la salud, a la seguridad. Entonces no hay que desentenderse de ese tema. ¿Puedo traer acá de nuevo el tema del periodismo, si me lo permiten? Sí, pero yo quiero que cuentes qué te pasó también, porque el público está muy intrigado, sí, Mónica. Ahora hablas brevemente. Este tema. No, simplemente digo que lo hago solo en una frase. Sí. El gran desafío de los periodistas profesionales en este momento es tratar de mantener la cabeza abierta y no dejarse acorralar, ni en un lugar ni en el otro. Hay periodistas que están acorralados para ver la realidad desde el lugar del oficialismo y otros que están acorralados por las circunstancias, por los hechos y por un clima para ver de la oposición. El periodista profesional hoy tiene el enorme desafío de poder encontrar un punto de ponderación para analizar lo que ve y poder contarlo. La declaración del funcionario. Yo creo que hay que salir del periodismo de declaración. Los temas prescinden de lo que cada uno de nosotros digamos. No importa, hay temas. Yo digo, el Parlamento es un lugar maravilloso para un periodista, siempre y cuando se ocupe de los temas y no dijo la senadora, le contestó el senador, ese periodismo de declaración, de correveidiles, eso va devaluando el periodismo. Entonces yo creo que este es un gran momento para el periodismo, porque cuando descalificar, hacer periodismo de personas no es periodismo. El buen periodismo no es ese. Entonces creo que lo auspicioso es este momento. Yo creo que es el peor momento para los periodistas. Nunca han sido tan castigados. Nunca. ¿Qué opinan del doctor Menem, de la actitud? Porque nadie me sabe explicar bien a qué obedece esta... Claro, bueno, ¿usted qué opina, doctor Castro? Menem es un hombre que está... Bueno, Menem es un ¿Por qué te sonreís así? No, porque hay todo un porqué de eso. Porque hay un canje, claro. Menem es un hombre que está en una situación judicial muy difícil. Pero que por sus juicios... Claro, bueno, muy difícil. El tema del juicio de Río Tercero y armas. La venta de armas. Fíjese que han llegado a lugares de procesamientos y demás cosas que estaban impensadas, ¿no es cierto?, hace años. Así que ahí hay todo un tema. Menem está convencido que hay todo un trasfondo político en todo esto y que la presión política puede rescatarlo. Y efectivamente hay desde el oficialismo gente que está trabajando de esta manera y le lleva el mensaje, porque esto ocurre. Pero además hay un tema matemático, que esto también son datos e información. Pero que es un papelón. Es un papelón. Es un papelón. Hay que condenar la política que cambia votos, por favor. Datos e información. Yo digo, por eso, cuando le dicen los periodistas, yo comparto con Mónica. Nosotros tenemos que trabajar con datos. A Menem le acaban de dar un lugar en la Comisión de Asuntos Constitucionales, que es el lugar clave para que desde el punto de vista del número pueda evitar que eventualmente, si piden su desafuero para ser juzgado, él lo pueda resistir. Esto es como tener fueros para no ir preso si es que alguien no quiere meter preso. La ideología se la llevaron presa, la ideología se la llevaron presa, no aseguro. Cuando la gente pregunta cómo la justicia, perdón, porque esto también, datos de nuevo, cómo los jueces no hacen lo que tienen que hacer con las denuncias. Hay una cuestión sencilla. El Consejo de la Magistratura, por cómo está conformado, tiene mayoría oficial. De manera que cada vez que un juez quiere ir a fondo con un tema que puede afectar al gobierno de turno, en este caso tiene miedo a hacerlo porque puede ser víctima de un juicio político. Más allá, porque es importante que la quería gente después vote, en algún momento contarlo del fin de semana, pero cuando ustedes terminen. Una cosa con respecto a esto porque hay un tema muy importante para que conozcamos cuál es el modus operandi. El gobierno, a la luz de esto, de los jueces, sobre todo de los jueces que tienen causas que al gobierno le interesan tanto propias como de los adversarios, ¿saben lo que hace? Va averiguando cuál es el perfil de los jueces, ¿no? Si están atrasados, si tienen muchas causas, si le falta poco. Entonces, al juez que a lo mejor tiene algún atraso, le meten una amenaza por mal desempeño en el Consejo de la Magistratura. Y ese juez obviamente ya tiene una espada de Damocles y empieza a actuar con temor. Totalmente. Esto es lo que está pasando con muchos jueces que tienen causas importantes para el gobierno. Perdón, y ahí sí el miedo. Porque quiere mantener su carrera. El doctor Chávez tiene muchísima habilidad, es un hombre que sabe muy bien políticamente cómo moverse, no es ningún improvisado, sabe lo que hace y lo que no hace. Comentarios muy elogiosos, ¿eh? Bueno, hay de todo con el Chávez, muy elogiosos y muy malos. Por ejemplo, en el gobierno lo desprecian. En el gobierno lo desprecian. La forma como el expresidente en funciones se refiere a Ollarvide es propia
merecería alguna observación de Linares. ¿Que se mete con su vida privada? Realmente, así es, ¿no es cierto? Así que obviamente... Sí, yo leí eso, al juez, es verdad. Lo que pasa es que ahora les viene muy bien, ¿no es cierto? Pero en muchos casos favorece al gobierno, Sí, obviamente son estas causas, la de Macri son bueno, el caso de enriquecimiento de Kirchner, ahí favoreció. Yo leí toda la causa. Yo digo juicio express. Yo leí toda la causa, todavía no puedo entender cómo lo sobreseyó, porque incluso los informes técnicos que le dieron no le aconsejaban que lo sobresea. Lo sobreseyó. Todavía no puedo entender. El que tome la causa es para tomarla y analizarla, porque es increíble. Bueno, por eso digo, no quiero mezclar una cosa con otra, pero volviendo al miedo. Hay jueces que tienen miedo. Vamos a hablar de la actualidad. ¿Y lo de Macri? Lo que yo pienso, yo creo que hay elementos como para ser seriamente investigado en el caso de Macri. No leí el auto de procesamiento. No lo leí completamente. Pero dice las conversaciones del cuñado. Bueno, pero dice, a ver, termino con la idea. Pero está claro que Ollarvide, termino con esto. Está claro que Ollarvide se ocupó durante mucho tiempo de hacer una especie de novela durante la cual todos los días salía. Cuando tenía que hablar, cuando tenía la causa de enriquecimiento ilícito de Kirchner, hablaba para los medios todas las mañanas del tema de los medicamentos y del tema Macri. En una casa, sí, ahí algo hay, no sé qué es, pero algo hay. Yo no leí el auto de procesamiento. Yo creo que para procesarlo como partícipe de una asociación ilícita, Macri tiene que haber hecho algo mucho peor que todo lo que se conoce hoy por los diarios. ¿No fue el padre? El padre contrató una empresa de seguridad que a la vez aparentemente habría contratado esta pyme liderada por Ciro James para pinchar teléfono. Lo de Ciro James y lo de Palacio. Lo de Ciro James y lo de Palacio, y que supuestamente la acusación de Ollarvide sería que Macri habría contratado a Ciro James como un pago después de las varias pinchaduras que hizo a gente de su familia. La CIDE nos escucha a todos. Sí, claro, por supuesto. Hace tiempo que lo Y ahora, ahí digo, si nosotros vamos a naturalizar, desde el lado del oficialismo o desde la oposición, indagar en la vida ajena, por la razón que fuere, estamos definitivamente en el horno como sociedad. Por eso me parece que para pensar el tema Macri hay que discriminar dos cosas. Digo, al ciudadano común, porque estamos hablando de alguien que podría ser candidato a la presidencia de la Nación. Una es la responsabilidad frente al Código Penal, donde está procesado y donde puede o no ser condenado. Puede o no ser condenado. La figura de asociación ilícita es demasiado importante en la cantidad de pruebas que le va a demandar al magistrado. Y la otra son las responsabilidades políticas. Tampoco uno puede alegremente decir que manda a pinchar a tal o a cual de su familia. Eso está bien. No, claro. Y legitimarlo, digamos. O también la responsabilidad de decir, contrato a fulano y no sé bien. Digamos, una cosa es tener un severo traspié político o las responsabilidades políticas, que yo supongo que en este caso las hay, y otra es ver si efectivamente se puede meter todo dentro de la figura de asociación ilícita. Son dos planos que me parece interesante que para el que hace una evaluación tiene que tenerlos en cuenta. Ahora, Montenegro quedó al margen, Sí, ahí hay otra respuesta también, que es política y es jurídica. Sí, ¿no? claro. Sí, porque Montenegro, si no, había pedido la recusación del juez y lo sacaba totalmente de la causa, se hacía. Es muy interesante porque Montenegro y Ollarvide se conocen muy bien porque fueron jueces federales y además Ollarvide tomó durante un tiempo el juzgado de Montenegro cuando Montenegro se fue. Federal, ahora, perdón, y con todo el respeto del mundo, porque esto me va a traer, pero los jueces federales se han convertido ya, en vez de ser técnicos impecables, muchos lo son. Son políticos. Son políticos de alta... Bueno, pero tienen una fuerza enorme. Sí, claro. No, pero en el sentido político enorme, te duermo la causa, te la acelero. Voy si le doy al fiscal. Una cosa es, por supuesto que es importante si es jefe de una asociación ilícita o no. Ahora, convertir a una persona en jefe de una asociación ilícita termina con su carrera política. Sí, claro. Si se comprueba, obviamente, hay un tema, si la Cámara confirma, que podría confirmar la Cámara, ¿no? Porque después total de eso va a juicio, la situación de Macri es insostenible. Yo creo que ya mismo, yo soy muy crítico, yo creo que un funcionario, cualquiera sea, ministro, procesado, no puede ser funcionario. Es una posición mía que yo mantengo siempre y necesitamos esto, pero una confirmación de la Cámara sería terrible. ¿Pero usted cree que va a renunciar? No, él no, y no tiene las condiciones para juicio político. Ahora, esto que decía Luis y también decía Mónica, ¿no? Fíjense una cosa. Habla de Macri, ese podría renunciar. Sí. No, yo creo que no. ¿Que no va a querer. En el 94... ¿Pero que entonces se va a presentar como candidato al presidente? Quiere que sí. A ver, el efecto político es inverso. Sí, el efecto en las encuestas, a partir de lo que pasó. Esto? Claro, parece que sí. Bueno, no sabemos, falta mucho tiempo. No, hay encuestas que ya lo dicen.
Sí, pero pasa un poco sí que con, sabemos, con Mónica, lo sí, que yo leí tienes las que... cosas esta mañana en el diario. Sí, sí. Sí, sí. Quiero que me cuentes qué te pasó, señora Mónica. Sí, yo voy a hacer un relato objetivo y después voy a decir un par de conclusiones y de hipótesis. Bueno. A ver, el sábado, lo voy a tratar de hacer lo más corto posible. El sábado yo tenía que salir por Panamericana, iba con una de mis hijas a bordo en el auto que manejo siempre y que es mío. La paso a buscar por un lugar donde ella estaba y cuando a poco de andar, a los 100 metros, empiezo a sentir un ruido muy fuerte abajo de mi auto. Percibo algo diferente, yo manejo mucho, así que subo a una estación de servicio, se mira todo lo que pasa alrededor y nadie sabe decirme. Voy a la zona de boxes y hago esta referencia porque a mí me estremeció después lo que pasó. Uno de los mecánicos que estaba ahí me dice, mira, me voy a tirar abajo del auto a ver si hay algo enganchado abajo. Pero antes apaga el auto porque no quiero que se vaya a desplazar el auto estando yo abajo. Sí. Que se me... Entonces él se tira con un carrito, mira, me dice, acá no hay nada, podés seguir. Y le digo, mira, yo tengo mucho miedo porque sentí un ruido que a mí me da mucha inseguridad subir a una autopista así. Le doy la llave y le digo, rodalo un poquito y fíjate si lo sentís vos. Cuando lo empieza a rodar, hace 3 metros, se agarra la cabeza y dice, mi Dios, hay 2 cubiertas, 2 ruedas a punto de desprenderse. Ay, qué horror, Dios mío. Baja, constata que faltan 4 bulones de la rueda de adelante y 4 de atrás del lado del conductor. Mi primera sensación fue, bueno, era un hecho inexorablemente deliberado. Lo podemos encuadrar en una... Si yo fuera una persona muy perseguida, diría, alguien quiso que me matara, porque él, no lo digo yo, me dijo el mecánico, 2 pasos más y te estrellás. Y yo primero di gracias a Dios de haberme dado cuenta y después dije, bueno, voy a tratar de averiguar. Las hipótesis son, o alguien quiso aflojar las cubiertas para hacerme dar un susto, ponerme en un lugar X, yo prefiero que esta no sea la hipótesis, y otra es que hayan intentado robarlas y por alguna razón no pudieron y quedó todo así. Lo cierto es que el auto quedó en una zona muy inestable y estaban para salirse las 2 ruedas. Después hice todo el recorrido que hay que hacer, la denuncia, las pericias, ya tiene la Policía Federal que inmediatamente cuando trascendió el hecho me llamaron para investigar. Quiero advertirle a la gente de que se están robando muchas cubiertas, esto lo supe en estos días por fuera de si fue o no mi caso, porque está cerrada la importación de cubiertas. Sí. Sí. Y entonces, al compás de una decisión de política económica, rebrota una modalidad delictiva de connotaciones criminales. ¿Por qué digo criminales? ¿No? Porque yo me podría haber matado y podría haber matado a otros, primero. Segundo, también les quiero compartir con usted una experiencia increíble que tiene que ver con lo que veníamos hablando, que es la comunicación. El que crea que puede controlar la opinión pública está en problemas de percepción de la realidad en principio, porque hoy las redes sociales desbordan cualquier cosa. Yo un ratito antes de que esto me pasaba estaba sosteniendo vía Twitter un intercambio de tweets con mi comunidad de seguidores sobre el tema del Bicentenario, proponiendo que encontráramos una manera de festejarlo pese a todo, como sea, y todo lo demás. Interrumpí esto, salí con mi camioneta y cuando me pasó lo que me pasó, solo advertí a la persona que me estaba esperando, que era el padre de mis hijos, que estaba esperándome para almorzar y que yo no iba a llegar porque estaban a 100 kilómetros. Y después puse un tuit que decía, solamente decía esto, me asusté y quiero contarles por qué. Tengo 3 cubiertas, pero en realidad hay una tercera que estaba en una situación extraña. Me aflojaron 3 cubiertas. Yo no puse nada más que eso. Sí. No puse ni me lo hicieron por esto, por lo otro. Yo no soy una persona que viva con la teoría conspirativa que todos vienen a ver cómo me arruinan la vida. La verdad que no vivo así, por suerte. Y recibí una avalancha de tweets que duró durante todo el fin de semana. La mayor parte de la gente, además de expresar solidaridad, necesitas algo, ¿dónde estás? Te vamos a buscar, ¿qué querés que te mandemos? ¿Qué sé yo? La mayor parte de la gente ubicaba lo que me había pasado en una represalia relacionada con mi vida profesional. Yo lo pongo en estos términos. Nadie dijo, che, no te las habrán querido robar. La inmensa mayoría, el 85%, ubicaba esto en un daño hacia mí. Con esto quiero decir, hay una escena... de relato, pongámoslo esta palabrita tan de moda, que hace que la gente haga una lectura muy rápida de que
todos podemos pagar un precio muy alto si nos escapamos. Sí. Lo pongo en estos términos. También quiero decir que me sorprendió el vértigo de esta red social que es capaz de generar. Yo no llamé a ningún medio de comunicación. No, por eso. ¿Y qué pensás? A mí me interesa tu opinión. ¿En relación a qué? A lo que te pasó. Supuesto atentado. Esto es lo que te ha ocurrido. Y yo lo que estoy haciendo es averiguar. Yo soy periodista profesional, Mirta. Lo primero que quiero hacer es averiguar. Conseguí una grabación de 12 horas de donde el auto pasó la noche, que fue afortunadamente frente a una cámara. Hoy personalmente rastreé toda una cuadra frente al Club Geva para ver si en el cordón donde estuve estacionado 5 minutos había quedado algún bulón, porque las tuercas desaparecieron. Desaparecieron, no es que estaban ahí. Y el auto no estaba apoyado ni ahí ni en ninguna parte sobre ninguna base. Para sacar la cubierta hay que poner un cricket. Yo quiero decir, no sé qué fue lo que le pasó. Y el auto solo estuvo unos poquitos minutos frente a Geva. El resto estuvo en lugares absolutamente seguros. A mi mujer le pasó exactamente lo mismo. ¿Sí? Exactamente lo mismo. Donde estaba estacionado en mi casa había una cámara, el video tiene 12 horas, lo vimos ayer con la policía y la investigación se llevó un registro en Yo creo que querían robar los neumáticos. A mi mujer le pasó Pero lo quiero mismo decirle algo, Mirta. Por eso es que yo... Bueno, hay un antecedente previo que a mí me pareció, perdóname, más grave, que es que te hayan golpeado en una reunión de periodistas. Sí, ocurrió hace unos días, yo no hice la denuncia porque... Eso no sabía. No, a mí no me golpearon, al auto. Ah, tu auto. Yo estaba en una reunión de periodistas cenando con el intendente Lipchitz, dejé el auto estacionado frente al restaurante porque era en la madrugada prácticamente. No, acá. Porque el Lipchitz cuando viene nos invita a comer a todos los periodistas rosarinos. Y cuando salí él tenía un tremendo fierrazo que no obedecía a razones de robo, pero bueno. Pudo haber sido, yo no, prefiero pensar que fue un incidente callejero. Puesto esto aumenta la responsabilidad de todos aquellos que descalifican, devalúan y andan con el dedito. Yo creo que es eso lo que hay que apelar, a la responsabilidad, sobre todo de aquellos que tienen responsabilidad. Es decir, porque, insisto con esta idea que puede entenderse claramente, es como una lógica. Si yo la devalúo, después la descalifico, después busco la aniquilar. En las redes sociales, y vuelvo por un segundito a Twitter, llegaron decenas y decenas de mensajes. No hubo uno solo agresivo. Hubo uno solo que me dijo no irás a culpar al gobierno. Uno solo que estaba muy respetuosamente escrito. Las pocas veces anteriores a este episodio que he encontrado algún mensaje un poco agresivo dentro de esa escala ha sido de alguien que no se identificaba en el Twitter. Entonces, enmascarados virtuales no. Si vamos a participar de un debate, todos con nombre y apellido. ¿Sí? Claro, porque el poderío de las redes es que las busquen accionar. Este es el tema, de aquellos que actúan, como voy a decir, me encantó la... Y hay los que se enmascaran tras el nombre de una persona conocida, porque, por ejemplo, en mi caso, que yo no puedo subir mi nombre porque es un nombre muy común. Yo siempre digo Mónica Gutiérrez como Cristina Fernández o como Susana Jiménez, son a millones. Entonces yo ¿Cuál tengo... es tu verdadero? ¿Gutiérrez M? No, yo soy Moni GPS. Yo soy Moni GPS. Yo en Twitter soy Majul Luis, y lo legitimo porque hay... ¿Usted cómo se llama en el Twitter? Mirta. No, ella tiene un nombre que se lo permite, Mirta Legrand, ¿no? Sí, Mirta Legrand, sí. Yo en Twitter me puse Luis Majul. No. La que le quiero hacer una pregunta al doctor Castro, Nelson Castro. ¿Y lo persigue Nelson a usted? Porque usted le da con todo al gobierno. No, yo no tuve. Usted, Morales Solá. Algún incidente callejero de esos que te encontrás con uno que te insulta, pero no, yo no tengo temor. Sí se nota. Pero lo ha mencionado alguna vez, Sí, alguno lo ha visto, yo ni lo he comentado públicamente. Se ve esta situación de intolerancia y marcada hostilidad, porque antes también obviamente existía, en la época del menemismo, fuimos muy críticos como lo fuimos en la época de la Rúa y de Duhalde, también existiría gente que no estaba de acuerdo con nosotros, pero esto está claro. Solo que en aquel momento, si alguien lo veía por la calle, no se lo manifestaba privadamente.
lo insultaría, hay un mal comentario. Pero lo que se ve que le ha pasado a varios es esto de que te lo quieren manifestar, ¿no? Realmente que es un elemento novedoso. Cuando vienen y se te cruzan de calle para decírtelo, eso es un elemento de agresividad que no estaba presente. Una violencia latente. Lo validaron. Es como que los incitan a decirle, díganle en la cara lo que piensan y a veces dicen cualquier cosa, sí. Nelson obviamente es una persona muy prudente, yo lo conozco hace mucho tiempo y él no hace... Pero tuvo los problemas que tenemos todos en la calle. Todo, como lo tuvo Fernando Bravo. Yo en la primera marcha contra la ley de medios estuve 2 cuadras, uno me insultó, otro empezó a hablar del libro, yo me paré para empezar a hablar con él. Otro, uno me dijo gorila, entonces yo le empecé a hablar de la historia del peronismo. Sí, 2 líneas pude, porque no... Y el otro ya fue puto. Entonces dije, bueno, listo. Ahí terminó la discusión. Lo que sucede es que cada vez se pone más violento. ¿Cuál de los dos te ofendió más? Ninguno. ¿Yo sabés lo que hago, Mirta? ¿Vos decís que manejan información reservada? Es posible. Yo digo, este anillo que tengo, me lo gané como... No, eso es otra Luis, lo que quiero decir es que... No, me acordé de un anillo y cómo se lo ganó. Luis. Lo que quiero decir es esto. Te vas a caer de la cornisa. No, Mónica, vos sabés que no. Yo lo que digo es que cuando uno lo insulta en la cara, yo respondo. Respondo porque si tiene mucho, mucho odio y mucho veneno, seguramente se va a quedar con su propio veneno. Yo también quiero decir algo, y me parece que todavía estamos a tiempo de cuidar la libertad de expresión. Me parece que entre todos tenemos que cuidar ese bien tan precioso que la sociedad tiene, que es la libertad de expresión. Por eso insisto en ocuparlos, que tenemos ganas y coraje de ocuparlos. Las palabras son inocentes, las palabras... Qué poco inclinada ha sido, qué poco afecta a la libertad de expresión ha sido nuestro país. En estos 40 años de autoritarismo... Vivió todos los gobiernos, como les dije antes. Pero el primer gobierno de Perón, ese fue bravísimo, ese fue muy bravo. Ahora yo quisiera dar vuelta. No, pero quiero decir, déjame esto solito. No dejen pasar, que chicos, estamos caminando, muy por eso. importante. Entonces, si hay personas... Y sobre todo meterse con la gente con los artistas, con el medio artístico. Yo ni tengo miedo ni lo minimizo. Tengo colegas que han muerto porque eran grandes y yo también soy grande. Que han muerto exiliados fuera de este país porque no podían trabajar. Eso es una cosa hay que apelar a eso, ¿no? Hay que apelar. Pero hay que quiero decir algo muy cortito. Yo creo que hay que apelar a eso, hay que apelar al sufrimiento guardado que tiene este país, que es reciente. Si hay algo que tenemos que empezar a aprender a mirarnos, porque parece grotesco. A vos te han matado 2 hermanos. Claro, pero a mí me ¿Saben cuesta... cómo se llamaban? Néstor y Cristina. Así se llamaban tus hermanos. Así se llamaban, sí. A mí me costó muchísimo tiempo hablar de lo personal, porque no hay nada más íntimo que el dolor. Yo puedo transmitir lo que pasó para que otros sepan qué pasó en nuestro país. Pero también sé que desde que 10 años atrás yo me despojé de esa mochila de dolor, de querer saber, de estar siempre con los testimonios. Pero causaste tu vida por otro lado. Aparte del periodismo, sos senadora nacional. Claro, pero... Emprendiste una carrera política. Claro, digo, convertí la vocación pública que creo que tenemos todos los periodistas. Yo me digo hija política del 2001, cuando el país mostró sus pies de barro y nos ha puesto a todos en la necesidad de participar. Creo que este también es un momento auspicioso, porque nos está mostrando las entrañas. Yo digo, no sé, a mí me preocupa tanto que el Parlamento no actúe. A mí es terrible lo que está pasando. Mirta, sí que actúa, no lo pero lo disfraces, poquito, no, pero entonces no permítame... Están enfermos, no escuché la campana. Pero permítame, pero entonces hay que aprender ahora a no generalizar, a discernir. Cuando Luis hablaba, tenemos que salir de esta cultura del número. Pero ¿sabes si qué la pasa, gente Norma? vota... Permíteme que te diga, en relación a lo que dice Mirta, hay un tema que va más allá de la actitud de cada uno de los senadores o legisladores. Nadie duda de tu actitud de compromiso y demás, pero cuando en definitiva lo que se hace es que no puede, más allá de tu voluntad, no puede funcionar el cuerpo, automáticamente lo devalúa todo. Claro, pero ¿por qué no puede funcionar? Porque yo digo... No alcanza que lleguemos caras nuevas a la política si no se modifica esta cultura de qué te doy, qué me das. Claro, por supuesto. Que se cambian votos por favores, sí, se cambian votos por favores. Después, ¿por qué está entrampada la paridad?
porque el 28 de junio la gente sabiamente le dio un poquito a un poquito al otro, y está trabado, pero estamos trabajando. No, pero hay temas importantísimos que se están trabajando. Por supuesto que hay gente... no llega donde tiene que llegar. Entonces esto es como si vos decís, mira, ¿sabés qué? Es como si vos en el trabajo periodístico estás en una producción y el productor te dice, mira, hablé con fulano, hablé con mengano y lo conseguí, vos sabés, y me dijo que las sí. Las excusas no se televisan. Pero al aire vos tenés que decir, mira, no está. Este es el elemento. Yo no voy a defender la corporación política, por supuesto, pero entender que es un proceso. Me gustaría preguntarle al doctor Nelson Castro, si se estableciera que hubo una expropiación de hijos por parte de la señora de Noble, ¿usted qué actitud tendría? Yo la criticaría, por supuesto. ¿La? La criticaría, como corresponde. Además, sobre esto, Mirta, nosotros hemos tenido una actitud muy clara de siempre. Primero, y le agradezco la pregunta, lo hemos informado desde siempre. Mire, es un tema ahí que vamos a discutir, los periodistas, en la medida que nosotros podamos seguir trabajando con la libertad que hemos trabajando, por supuesto que lo vamos a analizar. Igual que todos porque los quiero decir una cosa, en ese grupo nosotros yo tengo hecho un programa sobre el tema de los hijos de la señora de Noble cuando se la detuvo y estuvieron los representantes de la acusación y los representantes de la defensa. Así que nosotros lo primero que tenemos es el compromiso de informar y me parece que este es el compromiso que tenemos frente a nuestro público. Señores, ustedes que nos escuchan a nosotros vienen sabiendo la verdad de todas las alternativas judiciales y la van a saber por nosotros, sea cual sea. Y por supuesto que si el resultado es que marca que ha habido una ilegalidad y un ilícito, nosotros, cuando digo yo, porque hablo de varios colegas que trabajamos así, lo vamos a criticar de la misma manera que hemos criticado las actitudes de los otros. Estoy pensando, cuando yo le pregunté si lo perseguían, ¿no le sacaron a usted que tenía una cantidad de dinero enorme afuera, en el exterior? Sí, pero eso es una cosa... Mire, me dio tanta gracia porque obviamente... Es una manera de perseguir No, también, pero por supuesto fue hecho. Yo tengo obviamente esto... Mire, ya me había pasado con el menemismo. Por eso digo, este gobierno tiene tantas cosas del menemismo. En el menemismo yo tengo una parte de mis ahorros... ¿Y usted con qué gobierno estuvo bien? Con ningún. Como corresponde es difícil un que los periodistas llevarse bien con los gobiernos. No que fue contemplativo, sino que tenía más, había una mayor armonía, diría yo. Mire, cuando vino la alianza, ¿te acordás que creían que muchos de nosotros íbamos a ser pro alianza y finalmente fuimos tan críticos de la alianza como si yo mal no recuerdo, en el año 2003, cuando asumió el gobierno de Kirchner, buena parte de los periodistas tuvo una magnífica relación y expectativas durante mucho tiempo en relación al proyecto que se venía. Estuvo, me acuerdo más. De colaboración, Mónica, teníamos, el país había estallado. Y quiero hacer un ejercicio de memoria. El 26 de marzo del 2004... Yo quiero saber cosas que ninguno me contesta. El 26 de marzo del 2004 usted tuvo la gentileza de invitarme acá. Estaban Bielsa, estaba Alfredo Leuco y demás. Y usted ese día hizo una pregunta. Dijo, Nelson, hacía ni un año que el gobierno había asumido, ¿hay problemas con la libertad de prensa? Y yo le dije, sí, hay y muy graves. Porque hay periodistas que no tienen la notoriedad y no tienen la defensa de la notoriedad, que están siendo presionados en forma directa y a través de la publicidad oficial para taparles la boca. Así que esto viene ocurriendo desde ese momento en el cual efectivamente nosotros, yo he elogiado cosas de este gobierno como ¿Esto se agrava? Yo también. Esto se ha agravado. Todo esto se ha agravado. En un programa, Alberto Fernández, me acuerdo que habíamos trabajado un grupo enorme con ADC, intelectuales, para que el canal público sea público y no de gobierno. Me acuerdo que aquí en su programa también, es decir,